gallego. Ok, nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok, siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar, síntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, diciendo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok, estaba visto dende que saiu o gallego. Ok, nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok, siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar, síntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, diciendo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok, estaba visto dende que saiu o gallego. Ok, nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok, siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar, síntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, diciendo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok, estaba visto dende que saiu o gallego. Ok, nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok, siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar, síntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, diciendo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok, estaba visto dende que saiu o gallego. Ok, nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok, siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no
puedo baixar. Síntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, dicindo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok. Estaba visto dende que saiu o gallego. Ok. Todos se queixaban que faltaba isto galego. Ok. Siento que casi xa da igual. Siento que casi xa está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar. Síntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, dicindo que trap. Hola, bos días. Non sei se estamos xa no aire, é a primeira vez que facemos isto así online, así que veremos como sae todo. Moi bo día a todas e a todos e a xente que nos sigue desde calquera parte do mundo, realmente, nesta primeira xornada. Bueno, onte tivemos a xornada de inauguración desta 7ª edición do Carballo Interplay, sétima, pero primeira que facemos 100% online. As circunstancias obrigan, tivemos que adiar a primeira, bueno, a edición que ia ser en abril, bueno, con moitas ganas e a pesar dos cambios e das circunstancias, pois estamos aquí listas para ofrecervos todo 3 días de contidos digitais en directo na vosa casa. Empezamos hoxe coa primeira das charlas, na que ademais, bueno, tradicionalmente no Interplay, cando en Carballo, no auditorio do Pazo da Cultura, o xoves pola mañá gustábanos recibir a xente a centros de ensino, xente que estudia cousas relacionadas co audiovisual, coa tecnoloxía e tamén alumnado de secundaria e de bacharelato de distintos centros. E hoxe constanos que, aínda que non poden estar, obviamente, no auditorio, pois están neste auditorio virtual que temos, que nos siguen polo menos e que nos siguen desde Lugo, xente da Escola da Fundación TIC, síguenos a xente do Instituto A Cachada de Boiro, síguenos a xente do IES o Castro de Vigo, xente de máis institutos por aí. Nada, un saúdo a toda a xente que nos sigue en directo por YouTube, que é a nosa canle principal. Aí é onde imos recoller os comentarios e as preguntas que teñades para as nosas convidadas de hoxe, pero tamén nos podes seguir por Facebook e por Twitch, que estrenamos tamén canle de Twitch, porque hai que ir cos tempos, hai que estar en Twitch tamén. E de Twitch e do mundo dos videoxogos, que é o que máis popular nesa canle, imos falar hoxe. Sempre o Carballo Interplay lle dedica unha parte importante, ou, bueno, quere ter os videoxogos presentes, sempre desde un punto de vista de xénero. Desta vez, para falar de videoxogos de xénero, quixemos atraer a dúas persoas que teñen moito que contar sobre este tema. Temos con nós, non sei se xa as podemos ver e podemos saudalas, temos con nós a Marina Amores Blisi desde Barcelona. Hola, Marina. Hola, moi buenas, buenos días. Que tal? Bon día. E temos a Minia Monteagudo, que é de Santiago, pero está desde Madrid, se non me equivoco, verdad? Hola, bons días, sí. Pois, nada, benvidas as dúas. Sentimos non poder tervos en Carballo, pero, bueno, estamos aquí conectadas moi dispostas a escoitar todo o que tedes que decir sobre o machismo e os videoxogos. Eu quedome moito con a frase de Blisi, que un pouco a que
argumenta o porqué de Nerfeadas e o porqué do proxecto que presentaches este último ano. Os videoxogos son unha das industrias culturales máis jóvenes, innovadoras e modernas, en teoría, pero en clave de, cando se trata de igualdade, son bastante de outro tempo, non? Parece que o machismo está máis presente incluso que en outras industrias culturales. Entonces, co documental Nerfeadas, que o que, bueno, se cadan algúns institutos que non seguides xa todo estes ocasión de velo, hoxe creo que imos poder ver un fragmento pequeno, pero en calquera caso está en YouTube, unha serie de internet que se leva, de varios capítulos que se leva publicando desde o mes de marzo e están todos os capítulos disponibles online. Pois a directora de Nerfeadas, unha das autoras, Marina Amores Blisi, que é periodista, licenciada en Comunicación Audiovisual, mallorquina, pero vive en Barcelona, e leva anos tamén colaborando con diferentes medios e empresas do sector especializándose en tema de videoxogos. Fixo un máster en documental en Barcelona e é a través do documental donde ela descubriu, bueno, atopou esta maneira de acercarnos a esas dificultades que teñen as mulleres nos mundos do videoxogos, tanto como consumidoras e xogadoras como profesionales na industria. Así que, bueno, e temos a Minia, que nos falará despois, que, bueno, ela estudia un doble grado de filosofía e musicoloxía, algo que aparentemente non ten moito que ver con mundo do videoxogo, xa nos contará ela cal é a conexión, se é que hai, e tamén leva anos no mundo dos videoxogos de competición, dos eSports, e traballa actualmente pois como comentarista, como narradora de eSports, que é un traballo destes novos que non existían hai 10 anos probablemente, e no que non vemos moitas mulleres tampouco facendo esa labor. Así que, nada, falaremos despois coas dúas, pero primeiro imos con Marina, con Blisi, para que nos conte e nos fale do proxecto Nerfeadas, e logo seguimos falando con Minia. Moitas gracias, Marina, cando queiras. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todo el mundo y nada, gracias por estar aquí, a todo el mundo, por acompañarnos. Como ya me han presentado, yo soy Marina, soy comunicadora audiovisual, soy periodista especializada en videojuegos y bueno, soy un poco feminista, quizá no sé si por accidente, pero un poco como reacción a lo que me empecé a encontrar una vez empecé a meterme o a especializarme en videojuegos, ¿no? Nerfeada es una serie documental, a ver ahora, aquí ya tenemos la diapositiva. Es una serie documental sobre el machismo en videojuegos, sería como el resumen o una manera de presentar Nerfeadas de forma muy rápida, ¿no? Para entrar un poquito en profundidad, a ver si se pasa la siguiente diapositiva, no, la siguiente, ahora. Antes que nada quería explicar, ¿no? Esto es una serie, es un proyecto personal. En su momento sí que años atrás quería hacer esta serie y lo intenté mover por productoras y para intentar conseguir financiación, pero no fue posible y en lugar de como tirar la toalla, lo que hice fue pensar una adaptación que yo pudiera realizar con mis propios medios, pero por suerte nunca estoy sola en los proyectos personales que hago y entonces pude contar con un montón de compañeras, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí no se me olvide mencionar a quienes han hecho posible también esta serie, ¿no? Yo me he encargado de la mayoría de cosas, pero no soy la única, ¿no? Entonces, dar las gracias a Marta Trivi, que hizo los guiones de los capítulos y me ayudó también con las preguntas y luego ha estado dándome feedback, haciendo revisión de los capítulos. El diseño y la animación de toda la serie no es mía, yo no soy diseñadora gráfica y entonces he contado con Andrea Quirobaja Rodríguez y por otra parte también la parte gráfica Paula Laoz, ¿no? Las locuciones son de Desiree Álvarez y la música que escucháis, el chiptune, la música de videojuegos, para que la gente me entienda, es de Alicia Folgarona. ¿Qué más? Bueno, aquí podéis ver el arte y el grafismo, ¿no? Y lo guay que ha quedado, ¿no? Estoy muy contenta no solo del aspecto gráfico en sí, sino de la intro que se curraron las grafistas, las artistas. Creo que es súper chula y le da una estética muy guay y una personalidad a la serie documental, ¿no?
Por supuesto, el documental no sería lo que es sin las entrevistadas que tenemos, ¿no? Este es todos los nombres y los cargos de las entrevistadas con las que he podido contar. Minia es una de ellas. La idea era intentar contar con el mayor abanico de perfiles de la industria, ¿no? Entonces, tenemos a traductoras de videojuegos, tenemos a periodistas de videojuegos, tenemos programadoras, tenemos artistas, tenemos game designers, también tenemos tema de esports, tenemos a casters como Minia, ¿no? Tenemos a jugadoras profesionales y creo que esto también es lo que le da valor al documental, ¿no? Que ha sido difícil, pero he podido contar con mujeres que creo que llenan casi todo el espectro de lo que es la industria de los videojuegos y parte de la industria de los esports, de los videojuegos competitivos, y eso creo que da una perspectiva variada, pero creo que muy completa, ¿no? Evidentemente sí que intenté buscar, aparte de que hubiera muchos perfiles que más o menos tuvieran cierta conciencia de género, ¿no? Eso para mí sí que era importante. Pero, por ejemplo, también he contado con estudiantes, ¿no? Estudiantes de desarrollo de videojuegos, porque también me parecía muy importante reflejar y tocar el tema de qué pasa antes de la profesionalización, ¿no? en la industria del videojuego. Seguimos. Algunos datos para conocer esta serie documental, ¿no? Hay un total de 10 capítulos, más o menos cada uno dura alrededor de media hora, algunos duran 25 minutos, otros duran 35. A día de hoy hay 8 capítulos publicados, el 9º se publicará justo en menos de una semana. Eso, más o menos se ha publicado un capítulo al mes en YouTube, pero entre que hemos tenido el verano y luego el tema del COVID, porque al principio queríamos que se publicara uno cada 2 semanas, pues al final hemos ido como en redes sociales, hemos ido explicando o hemos ido adelantando qué días iban a publicarse esos capítulos, ¿no? Como ya he dicho, es un proyecto sin ningún tipo de presupuesto ni financiación. Básicamente todo ha salido de, pues, o de mi dinero pagándome los billetes para ir a hacer las entrevistas, y luego pues del trabajo y la disponibilidad que han dado gratis et amore todas las implicadas, ¿no? Desde las entrevistadas que nos han dado sus conocimientos y su tiempo de forma gratuita, como las artistas o de las guionistas que pues eso, han dado su trabajo gratuitamente, ¿no? Me gusta un poco explicar esto porque aparte de que yo le veo pues como muchos fallos técnicos y pues eso, muchas faltas a este documental que evidentemente me gustaría que estuviera hecho con más presupuesto, que creo que lo hubiese hecho mucho mejor. Pues eso, ¿no? Me gusta explicar el por qué. Por supuesto, una de las pocas ventajas de que esto no lo haya financiado, no lo haya apoyado absolutamente ninguna entidad o una marca o una productora, es que he sido bastante independiente a la hora de poder elegir qué sacaba, qué no, qué ponía, qué no. O sea, realmente la única, entre comillas, autocensura ha sido lo de las entrevistadas, ¿no? Que han preferido, pues, por conservar sus trabajos, como podréis entender, no decir según qué cosas, ¿no? O yo por no poner en peligro a ninguna mujer, ¿no? Pero más allá de eso, no ha habido como ninguna restricción en cuanto a contenido y eso es lo positivo que yo saco dentro de, pues, el no haber podido contar con prácticamente ningún medio a la hora de poder realizar este documental. Para que os hagáis una idea de qué temas tratamos, porque la serie es una serie documental porque hemos querido, creo que a la hora de abordar el sexismo en esta industria podemos abarcarlos desde muchísimos prismas. Entonces, mi idea era hacer capítulos temáticos y hay temas que porque creo que son más extensos o bien porque también se juntó con que las entrevistadas querían hablar más de esos temas porque eran más afines o sabían más. Hay temas que sí que los hemos tenido que hacer en 2 capítulos, pero en general hay un capítulo por tema, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, algunos temas que tenemos es el de la mujer como consumidora, ¿no? O sea, qué pasa con las chicas que juegan a videojuegos. Otro tema que también se junta mucho con este primero es el tema de los esports, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres se profesionalizan en el videojuego competitivo? Pero esto ya hablará mucho más Minia.
¿Qué es el Gamergate? Tenemos un capítulo dedicado solo para eso y si no tenéis ni idea un poco de este episodio negro que vivimos en la industria de los videojuegos, podríamos, entre comillas, decir que fue como el Me Too de los videojuegos, pero no es exactamente así. Os invito a ver ese capítulo. Tenemos un capítulo que para mí creo que es casi mi preferido, ¿no? Un poco por deformación profesional, que es marketing y periodismo de videojuegos. Tenemos dos concretamente en el que tratamos el tema de las mujeres que desarrollan videojuegos, que están haciendo videojuegos, ¿no? Y así pues un total de 10 temas y como digo pues quedan 2 capítulos. Concretamente el de la semana que viene hablaremos de qué han hecho las mujeres y el movimiento feminista dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Qué proyectos, qué webs, qué eventos, todo lo que hemos hecho las mujeres feministas en este campo, cómo hemos avanzado y qué mejoras hemos conseguido, ¿no? Aquí tenéis un poco las portadas con algunos de los temas, ¿no? que ya he hablado, ¿no? Pues tenemos el Gamergate, periodismo y marketing, el tema de las pioneras, ¿no? Nos parecía importante dedicarle un capítulo a mujeres que consideramos pioneras tanto en eSports como en videojuegos, porque han sido modelos a seguir para nosotras y sin ellas no hubiésemos tenido ni esas fuerzas ni esa inspiración para hacer lo que estamos haciendo ahora, ni para meternos en esto, ¿no? Entonces, tienen un capítulo, ¿no? Para que os hagáis también una idea, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo es Mujeres desarrollando videojuegos y la primera parte tocamos diferentes subtemas, ¿no? Cada capítulo, aunque todo abarca el mismo tema, lo dividimos en subtemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo de Mujeres desarrollando hablamos de qué barreras tienen las mujeres para entrar en el mundo profesional, hablamos de cómo es ese ambiente de trabajo en el entorno profesional del desarrollo, hablamos del acoso en el entorno laboral y hablamos del síndrome de la impostora. Por ejemplo, la parte 2, que recuerdo al final es el mismo capítulo pero separado en 2 porque era un tema muy amplio, hablamos de la falta de referentes, hablamos de la invisibilización de las trabajadoras, de cómo pese a que generalmente somos menos, todavía se nos invisibiliza más, es mucho más difícil que nosotras tengamos visibilidad y de hecho la poca visibilidad que tenemos normalmente solo es para hablar de temas de género, lo que también es sexista, ¿no? Hablamos de temas como los All Male Panels, ¿no? Cuando hay conferencias y cuando hay eventos y solo se les invita a ellos y no a nosotras, cuando nosotras no tenemos ninguna representación tampoco visible. Hablaremos del tema del acoso en Internet porque la industria del videojuego probablemente es una de las más presentes a nivel online, no solo porque ahora mismo el producto en sí es prácticamente intrínsecamente online, sino porque tanto la comunidad como los trabajadores somos muy activos en redes, ¿no? Y no podemos ahora mismo separar videojuegos de Internet. Hablamos también de qué están aportando las mujeres en desarrollo, ¿no? Que han aportado notablemente las mujeres que han podido hacerse hueco en esta industria. Y también pues hablamos de la falta de implicación de nuestros compañeros en esta industria. Quería, pues para que veáis un poco esto, os voy a dejar con el tráiler de presentación que dura unos 2 minutos y ahora seguimos hablando del proyecto. Es muy evidente en el mundo de los videojuegos desde los inicios que la gran mayoría de las personas que lo están creando son hombres blancos heterosexuales primermundistas. Si el marketing nos excluye, la prensa nos excluye, el lenguaje de los videojuegos nos excluye, ¿cómo nos vamos a sentir nosotras parte de los videojuegos por derecho propio? Para eso están los roles de género, para controlarnos. Entonces, en los videojuegos ha pasado lo que pasaba en el resto de la sociedad, que si había una mujer que jugaba y había una mujer que jugaba juegos cuyo target era agresivamente masculino, se sospechaba de esa mujer, se decía, ¿qué intereses tiene para jugar? ¿No le puede gustar de verdad? ¿No será que quiere ligar? ¿No será que quiere fingir lo que no es? ¿No será...? Y se la atacaba hasta destruirla. Si a Elenita _14, que está jugando al LOL, tiene 14 años, 15 años, cuando entra a partida
la llaman puta 20 veces y la mandan a la cocina otras 20, a Enita_14 se le pasan las ganas de jugar al LOL. Cuando se habla del paso a la profesionalización en los eSports, como jugadoras es muy específico el hecho de que muchas organizaciones no quieren jugadoras, no quieren equipos mixtos porque no quieren jugadoras en la Gaming House. Estoy segura de que habría muchísimas mujeres haciendo muchísimas más cosas, más juegos, teniendo más iniciativas, dándose a más trabajos, y no las tenemos porque ya salen del colegio o de la universidad con esa sensación de, bueno, ¿y yo aquí qué voy a hacer? Y total. Si ya cuesta que entremos, si encima nos vamos, nos echan. Si no hubiese conocido a otras mujeres, si no hubiese tenido referentes, yo no me habría atrevido a creer en que este sueño podía ser real. Creo que todas somos un ejemplo en este sentido de hay mucha gente que flipa de ver que formamos parte de la industria, que participamos, que creamos contenido, que nos exponemos en redes. Cuando les cogen para una mesa redonda y son todo hombres y no son capaces de dar un toque sobre eso, pero en cambio nosotras estamos a diario por temas de ideología, de hablar sobre feminismo, perdiendo trabajos, perdiendo oportunidades. Pues esto es el tráiler de contenido, es un poco como el resumen o el pequeño adelanto de al final los 10 capítulos de la serie, porque como habréis visto se mezclan muchos temas, ¿no? en estos 2 minutos. Como ya he dicho, el próximo capítulo será el movimiento feminista, estará disponible en YouTube la tarde del lunes que viene. Y para acabar, daros las gracias por haber estado escuchando y viendo. Tenéis ahí nuestras redes sociales donde encontraréis enseguida los enlaces a los capítulos si os interesa. Tenemos aquí el correo. Cuando acabemos toda esta sesión, pues estaré encantada de contestar a cualquier pregunta. Y os dejo ahora, antes de dar paso a Minia, con los 5 primeros minutos del capítulo de mujeres como consumidoras de videojuegos y mujeres e eSports, que he creído que quizá podía ser el más interesante. Y lo dicho, si os sigue interesando, tenéis los 8 primeros capítulos disponibles en YouTube, gratuitamente, disponible para todo el mundo. Y, por supuesto, siempre se agradece que se compartan si os gusta, porque, bueno, al final, un poco la idea de esto es que llegue a cuanta más gente mejor. Así que gracias y nos vemos en un rato. Los eSports son mucho más que un juego. En los últimos años, los deportes electrónicos se han consagrado dentro del ámbito del ocio masivo, transformándose en uno de los mayores espectáculos del mundo. Con una audiencia que supera los miles de millones y una presencia cada vez más sólida en Europa, los jugadores profesionales que consiguen un puesto en los equipos más destacados se convierten instantáneamente en algo similar a las superestrellas. Y cuando decimos jugadores, no estamos usando el masculino genérico. Ninguno de los 10 equipos que más beneficios reportaron durante el 2019 tiene a una sola mujer en sus filas. Y tampoco parece que estén dispuestos a incorporarlas próximamente. Aunque los eSports se han consolidado en pleno siglo XXI y tanto su audiencia como sus profesionales son extremadamente jóvenes, dentro de la competición de videojuegos existe una gran brecha salarial que supera con mucho la de otros ámbitos. Entre las ganancias anuales de la jugadora y el jugador más exitoso median más de $6 millones.
Además, las ligas femeninas profesionalizadas pagan menos de la mitad que el resto de ligas. En definitiva, debajo del aspecto brillante y moderno de las competiciones de videojuegos encontramos las bases habituales sobre las que se cimenta la desigualdad. Tengo que decirlo y ser muy sincera, yo si no hubiera sido porque jugaba al LOL con mis amigos, no habría durado ni 2 semanas jugando al juego. Pero gracias a Dios tenía unos amigos muy pacientes y muy mágicos que me enseñaron, me descubrieron el juego, me enseñaron a jugarlo y con los que podía pasar las horas echando partidas. Y era estupendo. Y gracias a ellos, pues mira, a día de hoy me gano la vida de esto. A mí me pasaba mucho de pequeña, ¿no? O sea, yo ya de pequeña todos mis amigos eran chicos, o sea, a lo mejor tenía una amiga pero no le interesaban los videojuegos. Todas las personas con las que yo compartía los videojuegos eran chicos. Y bueno, pues ellos tenían todas estas dinámicas, ¿no? Típicas masculinas de ver a ver quién es el mejor, ¿no? De, ya sabes, ver quién la tiene más grande, ¿no? De ver quién gana el Tekken 3, ¿no? O quién gana este juego de carreras de coches. Y yo como le cogí mucha aprensión al fallar, ¿no? Al llegar última, al ser el hazme reír, ¿no? A lo mejor, claro, era la primera vez en mi vida que cogía el mando para jugar a un juego de coches. Entonces, ¿qué hice? Con yo qué sé, 7 años, pues hacerlo súper mal, darme la vuelta, tirar por atrás, ser súper torpe. ¿Qué pasa? Que en lugar de yo pensar, bueno, obviamente es la primera vez que juego, no sé jugar, pues ya aprenderé. Lo que hizo ese proceso de todo el resto de mis amigos que ya habían jugado antes, hacerlo todo bien y yo ser pues, el completo hazme reír, fue crearme es como esa barrera mental de decir, no, tú no puedes, es que tú no sabes, tú no vas a saber nunca, tú eres súper torpe, tú eres muy, 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 muy torpe, tú ni siquiera lo vuelvas a intentar nunca, jamás, no vuelvas a tocar el mando porque cada vez que toques el mando y alguien te vea jugar como acabas de jugar, van a decir, claro, es que es una chica, es que no sabe jugar, es que no tiene ni idea, claro que no. Entonces yo lo que hice fue, o sea, lo que suele pasar en estos casos, no hay algunas chicas como que se empecinan mucho y lo que hacen es, pues en privado, practicar un montón para ser perfectas y cuando lo vuelvan a intentar ganarles a todos para poder decir, mira, que yo valgo, o lo que hice yo que fue decir, no, yo no voy a ser capaz nunca, yo siempre voy a ser malísima, así que no voy a dejar que nunca jamás nadie me vuelva a ver jugando a este juego, nunca más. Entonces ya de ahí de entrada yo me quité un montón de juegos. ¿Qué pasó? Que luego se hicieron populares los shooters, me pasó lo mismo y claro, es que no he sido capaz de jugar a la mayoría de juegos AAA que han salido mainstream porque la mayoría iban basados en la mecánica del shooter y yo ya en mi cerebro me había puesto esa barrera de que yo soy muy torpe con los shooters, yo lo voy a hacer súper mal. Entonces hay un mogollón de experiencias buenísimas que yo me he perdido porque yo tenía eso en la cabeza, ¿no? En el cerebro, de tú no sirves para esto, no lo pruebes, no lo intentes, no practiques, no te va a salir bien nunca. Si a Elenita _14, que está jugando al LOL, tiene 14 años, 15 años, cuando en la partida la llaman puta 20 veces y la mandan a la cocina otras 20, a Elenita _14 se le pasan las ganas de jugar al LOL y se va a sacarse sus estudios, que ahí al menos no la van a rayar. Y para mí eso es como muy importante porque es como la primera barrera, la primera vez que tienes que decir, mira, me da lo mismo esto, muteo o hago lo que haga falta y yo sigo jugando porque yo aquí he venido a jugar y a pasármelo bien. Pero es un run run constante en la cabeza, porque es que de verdad que parece que la gente no sepa cuántas veces hemos escuchado la misma puta cantinela. Y la primera, jaja, sí, eres tonto. La segunda, bueno, ya me estás cansando. La tercera, empiezas a exasperarte. De ahí para adelante, es que a mí se me agotaba la paciencia, yo llevo jugando toda la vida y siempre escuchaba la misma cantinela de pero has venido a acompañar a tu novio o pero tú juegas de verdad, pues no juegas mal para ser una chica, o ese tipo de cosas son muy cansinas, pero muy 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 cansinas y al final te tocan los ovarios. Entonces yo entiendo que las chavalas pues llega un momento que o tienes una fortaleza mental del copón o te cagas en jugar.
Bueno, bastante significativo este fragmento deste capítulo de Nerfeadas. Supoño que seguro que moitas de nós nos podemos sentir identificadas con algunha destas experiencias que contaba esta última entrevistada. Estaría moi ben que nos comentarios de YouTube, as rapazas, sobre todo, que esteades véndonos, pois, aparte de preguntas, pois, se tedes algunha anécdota ou frase que escoitarades xogando a videoxogos na vosa vida, pois estaría ben compartila por aquí, porque me dá que é algo bastante común. Pois nada, xa que estábamos falando de eSports, doulle paso a Minia, que é, digamos, a maior experta que temos por aquí de videoxogo de competición, para que nos conte a súa experiencia. Cando queiras, Minia. Minia Samku, que non dixen de guerra. Samku, de onde ven o nome de Samku, Minia? Contanos. Pois, o máis habitual é que no mundillo dos videoxogos, bueno, e sobre todo dos eSports, a xente te chame polo tag, polo nome que utilizas no xogo, e Samku viu de Samsagat, personaxe de Tolkien, bueno, deu moitas voltas e ao final acabou en Samku. Moi ben, pois Samku, é o teu turno, contanos sobre eSports. Gracias, María, gracias, Marina, tamén. Efectivamente, eu veño a falar máis especificamente dos eSports, non? O Nerfeadas trata moitos temas diferentes, como víamos con Marina, e eu veño a falar de ese en concreto. E a miña presentación, principalmente, xa se falou de moitas das cousas das que vamos a falar, veño como a recoller, a sistematizar testimonios deste tipo, a dar datos e a intentar explicar cal é a orixe desta situación, por que pasa isto. E humildemente pensar como podemos arreglalo. Entón, o subtítulo que lle puxen a miña presentación foi da de developer a PD player, porque quero subliñar que as barreiras que teñen as mulleres nos videoxogos e nos eSports empezan ao nivel de desenvolvemento, empezan ao nivel de creación do videoxogo, cruzan por todo o marketing, pola socialización, e así é como nos quedamos polo camiño e nunca chegamos a players. Así que, nada, vamos a empezar. Entón, os 4 puntos que quero tratar son, primeiro, aportar datos, porque son importantes, por suposto que son super importantes os testimonios, pero algunhas veces a resposta, que non é que eu queira darlle atención á xente que responde con incredulidade, porque obviamente, se cho estou dicindo que isto é a miña vida, por que non me ibas a creer? Pero hai estudos, hai datos, ou sea, é unha realidade innegable, non, esta desigualdade. Despois, falar dos problemas específicos que temos as mulleres, particularmente dentro dos eSports, non? Como nese ambiente, como se expresa esa desigualdade, como se expresa ese machismo. Despois, falar un pouco da miña experiencia e de como eso se pode extrapolar a pois estas historias que estamos escoitando, e como eso tamén ilustra un pouco os problemas que vou a poñer sobre a mesa, e finalmente un pouquiño de perspectiva de cal é a situación agora e cal pode ser un pouco a visión de futuro, non? Bueno, xa tivemos unha breve introdución co capítulo, o sea, con ese pedazo de capítulo que puxo Marina de Nerfeadas eSports, pero bueno, aquí tedes unha foto das finais do Mundial de League of Legends 2016. Os eSports, cando eu entrei, eran un pouco unha cousa de frikis, vale? En plan, ninguén sabía o que eran, pero agora son unha industria que move billóns de feito de dólares, con sponsors de as maiores compañías de telecomunicación, de Coca-Cola, ou sea, xa non é o que era para nada, nun espazo de 10-15 anos cambiou moitísimo, e non se lle poden disculpar, bueno, claro, es que estos frikis que están aí xogando League of Legends nun sótano, sabes, porque xa non é eso. E aí tedes unha lista dos xogos máis grandes de eSports agora mesmo por orden de espectadores, non? De audiencia, que son League of Legends, Fortnite, Dota 2, CSGO, Apex Legends, Overwatch, que é no que traballo eu, PlayerUnknown Battlegrounds e Hearthstone, vale? Estos xogos entran todos dentro das categorías de ou son shooters, ou son MOBAs,
ou no caso de Hearthstone é un xogo de cartas. Isto é importante porque polo que vamos a ver a continuación. Antes de meterme xa a fondo no asunto, teño aquí esta cita de T.L. Taylor, que é unha socióloga que estudia especialmente como socialización online, moi dedicada aos videoxogos, estudiar os fenómenos de streaming e tal, que nunha entrevista dixo que o gaming é o canario na mina de carbón para problemas culturais, críticos e políticos máis amplos. É dicir, é un entorno especialmente sensible no que están todas as cartas en riba da mesa e se ven perfectamente este tipo de problemas que atomamos na sociedade en xeral. Vamos a falar de datos para os escépticos. Vale, aquí tes pois a relación de espectadoras con respecto a espectadores de esports. Hai un cambio de 7% en só 2 anos, non? Recortando un pouco esas distancias, pero todavía existen, ou seja, escollí este tipo de gráfico porque se ve perfectamente a desproporción entre unha barra e a outra, non? Logo aquí tedes unha serie de números que para min o que amosan é como se van perdendo mulleres polo camiño según vas subindo no escalafón, non? Entón, do total de consumidores de videoxogos, en torno ao 46% son mulleres, dos xogadores, entre comiñas, hardcore ou que xogan máis en PC que en outras plataformas, 35% son mulleres. Sin embargo, dos xogadores que xogan máis en móvil ou xogos máis casual, que non... Bueno, esta é unha distinción un pouco nebulosa, vale? Pero 66% serían mulleres, máis que homes, e na maioría de títulos competitivos que tenden a ser videoxogos en plan para público hardcore, quero decir, pois como víamos antes, sobre todo shooters e MOBAs, 25%, alrededor do 25%, baila entre o 23 e o 27, non? Pero logo nos vamos ao top 500 de xogadores con maiores número de ganancias en premios e solo o 0,2% son mulleres. Eso é unha muller, entre 500. Como xa decían antes no tráiler, a xogadora que máis gañou en premios o ano pasado foi Scarlett de StarCraft con alrededor de $300,000, creo que eran 293,000 ou algo así, e o xogador que máis gañou o ano pasado foi Kuroki con máis de $4 millóns en ganancias. Entón, o que agora hai que facer, na miña opinión, é explicar por que temos estes datos, explicar por que se dan estes desequilibrios, non? Un pouquiño xa din pistas co tema de xogadores casual e xogadores hardcore, con esa diferencia que hai de plataformas, de unhas plataformas con respecto de outras, pero tamén nos temos que meter indubidablemente en problemas, pois, como decía T.L. Taylor, políticos e sociais, non? Así que vamos a falar un pouco de por que pasa isto especialmente nos videoxogos. Os 4 puntos clave para min, como as 4 aristas desta cuestión, son o que decíamos das plataformas, as mulleres tenden a xogar máis en móvil, outro tipo de xogos que non son os videoxogos top esports, non se prestan tanto quizás a ser competitivos, o acoso, non sei se alguén reconoce a chica que aparece nesta foto. Bueno, é Anita Sarkeesian, vale? É unha periodista de videoxogos, unha crítica que, bueno, empezou a facer aí bastante tempo xa unha serie de crítica feminista de videoxogos e recibiu e recibe tanto acoso que se tivo que mudar de casa varias veces, tivo que cancelar eventos por amenazas de tiroteo, movidas moi locas, vale? Para entendernos. Despois, o marketing, isto é unha captura o tráiler como vídeo promocional, videoclip promocional do Mundial de League of Legends de hai uns anos, e logo a cultura gamer, vale?
Temos aquí a un chaval super enfadado gritando. Representa un pouco ese personaxe que é como casi caricaturesco, é como un chiste de internet, pero, como contaba antes, no clip que vimos de Nerfeadas, é real e nos o vivimos, e hai, por un lado, esa cultura de agresividade e de competitividade extrema, misoxinia tamén, e como moi xerarquizado. O mundo dos videoxogos, especialmente competitivos, é unha sociedade moi xerárquica. Entón, partindo da base, temos xa un marketing e un diseño que alien as mulleres, na miña opinión. Non a todas, obviamente, porque hai mulleres de todos tipos, pero target objetivo muller está alienado innegablemente. Aquí temos, pois, como vos decía, esa captura do tráiler do Mundial de League of Legends de 2014, no que aparece Bueno, non hai ningún personaxe femenino neste tráiler. E aparece este señor, entre outras cousas, rompendo un teclado do enfadado que está. E logo temos aquí a Miss Fortune, que é un personaxe do mismo xogo, que, como podedes ver, ten un diseño bastante sexualizado. Vamos a deixalo aí. Personalmente considero que unha xogadora que entra e ve isto non se sinte que se dirixan a ela, isto, por exemplo, este tráiler, e este personaxe non creo que estea feito para atraer xogadoras tampouco, porque a min me resulta un pouco incómodo ver isto, a verdade. Partimos de aí, logo chegamos xa a cuestións como a famosa historia de Geguri, que me parece que xa son... que me repito demasiado con ela, non? Pero era unha xogadora en Corea que xogaba Overwatch, era tan boa con personaxe que se chama Zarya, tiña tan bo aim, tanta puntería, que empezaron a sospeitar de que facía trampas, de que utilizaba aimbots, de que utilizaba cheats, e colleron e lle puxeron xuíces especiais para asegurarse de que realmente era ela xogando, a escrutinaron moitísimo, e nada, finalmente resultou que era boa, e non era tan boa, quero dicir, non era que non houbera ningún xogador tan bo como ela, pero ela era dos top. Vale, dos temas nos que hai moito debate sobre as ligas femeninos, os equipos femeninos, etcétera, etcétera, etcétera. Puntos a favor e puntos en contra. Por un lado, axuda a visibilizar, dá espacios seguros ás mulleres para que poidan xogar xuntas en sitios nos que se atopen cómodas, nos que non estén expostas a ese acoso do que falábamos antes, a esa cultura masculina dos videoxogos tan xerárquica, tan competitiva, tan agresiva, pouco amable en xeral para un público femenino ás veces. Polo outro, é seguir indo, o sea, sempre vas a ir un paso por detrás, porque se xa nos estamos quedando atrás e ainda por riba nos poñamos o noso propio corrillo, non vamos a chegar nunca a xogar contra os equipos top. De isto fala Heidi, a xogadora profesional que aparece en Nerfeadas. Nunca vas a poder xogar no ambiente competitivo que máis te enriqueza, que máis che permita crecer, e nunca vas a ter a visibilidade, nin vas a ter o número de espectadores, nin vas a ter os sponsors que teñen os equipos das ligas máis grandes do mundo, non? O problema é que como esas ligas teóricamente son mixtas, pero na práctica non realmente, ás veces é ou isto ou nada, non? Entón, agora vou a falar xa un pouco desde a miña perspectiva máis personal. E aquí tedes dúas columnas nas que se compara as experiencias que eu vivín como xogadora cas experiencias que vivín como comentarista e como unha cousa se traslada a outra e como se dá ese círculo que vos falaba ao inicio desde o nivel de desenvolvemento do xogo hasta os niveis profesionais de competitividade, non? Neste caso como comentarista. Temos a falta de referentes, non? Que tamén se comentaba un pouco en Nerfeadas brevemente, falaba Afri, creo, de eso.
todos os teus amigos que xogan son homes, non ves a ningunha muller que se dedique a eso, non ves casi comentaristas, algunha hai, afortunadamente eu puiden ver algunha que me inspirou un mogollón. Experimentas esas carencias culturais de todo o mundo xogou a X xogos aos que ti non puideche xogar ou che deu medo, entón xa estás un pouco por detrás en algúns aspectos e a xente xa te ve un pouco como outsider, non? Vives ese cuestionamiento constante de que che escriban no chat, de que che digan seguro que xogas support porque eres muller, e eu como, non xogo support por ser muller, xogo ADC, sabes? Alienación do diseño que comentábamos antes, dependencia social que ten que ver co que decía Noa, é como teño que xogar con X colegas que sei que me van a tratar con normalidade, non me atrevo a mellor a xogar sola ou a meterme en voice chat porque van a saber que son unha muller e teño ese medo, vives con esa hipervigilancia constante. Acoso en voice chat, que é o que decía tamén Noa, de te metes no chat, escoitan que eres unha muller e te empezan a mandar a fregar, a facer un sándwich, etcétera, etcétera. E isto resulta aillamento, non? No que estás como medio con eles, medio no círculo social dos gamers, medio no círculo social dos teus colegas que xogan, pero aí tampouco acabas de encaixar por esas carencias que tes, por esas experiencias que tes que eles tampouco teñen, non? E logo todo isto se traduce na experiencia como comentarista en cosas similares. Por exemplo, falta de referentes. É o mesmo, pero que ademais agora igual estás ti nunha empresa e eres a única muller. Eres a única voz femenina nesa retransmisión, non? Moita presión xera isto, de novo xera un pouco de illamento, xera un pouco de sensación de soidade, continúan esas carencias culturais, pero a outro nivel, non? O cuestionamiento constante xa non é tres tontos en chat, sino que todo o chat de Twitch, todas as redes sociais, calquera persona ten acceso aos teus coñecementos sobre xogos e se ve como legitimado que se che cuestione porque se te dedicas a eso tens que cumplir un estándar, que estou totalmente de acordo, pero a veces eso se aproveita para ter estándares dobles, ser máis duro que as mulleres, quizáis, non? O síndrome do impostor, do que tamén se fala un pouco en Nerfeadas, que é cuestionamento interno constante de decir, só estou aquí porque son unha muller, realmente non valgo. Dependencia profesional, esa dependencia social de teño que xogar con X colegas se converte en dependencia profesional de necesito un home que me poña sello de aprobación, que me recomenden sitios, necesito cando firmo cunha empresa saber que me van a protexer de acoso, de ese tipo de cuestións, non? O acoso, como decíamos antes, se traduce a un nivel moito máis amplio e a hipervigilancia e autosabotaxe que xera ese cuestionamento constante, ese medo co que vives de vou a ir o millor a X sitio e me van a decir isto ou se van a rir de mí ou que sexa, non? Que é parte da experiencia de ser unha figura pública, de ser comentarista en eSports e tal, pero a vives con respecto a algunhas cuestións que o millor os homes non. Entonces, a miña teoría personalmente e o que quero amosar é que gran parte destas barreiras e destas experiencias negativas derivan do que chamei antes a cultura gamer. E se queredes máis información sobre isto, teño un paper académico cun compañeiro que vos podo pasar. Valores como a dedicación, a competitividade, a meritocracia, o esoterismo, a informalidade constante, non? É dicir, incluso nun ambiente profesional e como somos modernos, sabes? Non fai falta esas formalismos, tal. O que provoca moitas veces esa informalidade, por exemplo, é que teñas que escoitar chistes machistas, que xa non se escoitaría na oficina normal, porque jaja, isto é un videoxogo, somos todos colegas, sabes? Isto é unha empresa, somos amigos, ese tipo de cousas, non? E xeran este tipo de barreiras, non? Barreiras sociais, non? De a xente igual che mira raro por ser unha muller que xoga videoxogos ou che trata diferente, epistémicas no sentido de o que falábamos antes, non? Esas carencias de pois claro, eu mellor cando era máis pequena como non era o target, pois eu que sei, non me compraban esos videoxogos e non xoguei a X xogo no ano 2004 que todo o mundo conoce nese entorno, non?
conductuais, é dicir, na forma de ser, na forma de falar, nos chistes que fas, no humor que tes, en como, sobre todo en como falas e as expresións que utilizas, eu que sei, coñecer os emotes de Twitch, esas cousas. E psicolóxicas, non? Como falábamos antes, uns medos e unhas preocupacións que son exclusivas moitas veces desa experiencia da muller, non? E, bueno, xa para acabar, quero falar un pouco de cara onde está orientada agora mesmo a industria dos videoxogos, non? Este é o tráiler do mismo xogo que vimos a captura de antes, pero para o mundial deste ano, é dicir, 6 anos de diferencia. Neste tráiler aparece, bueno, o personaxe principal é un home, por suposto, e todos os xogadores aos que se enfrenta, que son xogadores míticos da historia do League of Legends, non queda máis remedio que sexan homes, porque non hai xogadoras míticas da historia de League of Legends, así en plan a nivel mundial, digamos. Hai algunha regional, pero a nivel mundial non realmente. E ese protagonista ao final se enfrenta con esta chica sin nome que aparece no videoclip ao principio e ao final, principalmente, que é como a súa rival, non? Están aí como codo con codo e está moi ben. O cambio é moi notable nestos videoclips que van sacando todos os anos. Notase moito que Riot Games, que é a empresa que leva a League of Legends, cambiou totalmente de estrategia de marketing, vai a un público moito máis generalista, un marketing moito máis neutro, máis amable, moito menos esotérico, como decía antes, moito menos en plan esos códigos que entendemos os gamers. Sí que non perderon, por exemplo, o feito de facer mogollón de guiños a League of Legends, a historia do xogo, a historia da competición nestos vídeos, pero sí que van a outra imaxe pública totalmente. Eso está moi ben, pero esta señora está aquí neste videoclip, pero non hai ningunha señora de verdade no mundial, nin a houbo nunca. Entonces, flaco favor, porque o problema non está, o sea, parte do problema, parte da solución tamén é esa representación, é ese que as mulleres vexan que isto tamén é para elas. Pero si logo, como decía Noa, entras ao chat e te siguen chamando de todo e mandándote a fregar e non sei que, dá igual unha chica con pelo rosa no videoclip. Entón, bueno, para min estas son as claves que os puxen aí, son un pouco as claves de agora mesmo, como podemos realmente producir unha mellora nesta situación, que é un esforzo consciente por parte das compañías de dedicar recursos a provocar un cambio cultural, non só un cambio de imaxe, nin de diseño, que se agradece moito, pero nese aspecto tamén hai bastante que avanzar, sino de cultura dentro das propias empresas, evitar o acoso, evitar que se permitan esas dinámicas que excluyen as mulleres, etc. Políticas de tolerancia cero ante o machismo en todas as capas do gaming, con sancións e despidos que non sexan unha coña. Básicamente, non teño máis que decir. Creación de estruturas de apoio mutuo independientes para as mulleres xogadoras, que afortunadamente nos últimos anos sí que neste aspecto creo que se avanzou moito, e presión por parte da opinión pública e da prensa me parece moi importante, porque cando a prensa de videoxogos entenda que non pode ser equidistante con esta cuestión, creo que cambiará moito a opinión xeral dos xogadores sobre este tema, porque moitos siguen sendo incrédulos ou siguen tendo como conspiranoias de o lobby das mulleres, esas cousas, non? Entón, que a prensa de videoxogos a nivel alto lle dé unha credibilidade, creo que pode ser moi clave para esta cuestión. E finalmente, pois aquí tedes a primeira muller en ganar o Campeonato Mundial de Hearthstone, que foi o ano pasado, e unha serie de organizacións que como decía, son organizacións para mulleres xogadoras, para mulleres dentro dos esports especialmente, por si vos interesa buscar algunhas son de xogos de loita ou de peleas, algunhas son de... especialmente hai unha de Smash, por exemplo, hai unha de xogadoras negras, hai unha de que como Eniki é como a que agrupa todo isto, etc.
Así que sí que en ese aspecto estáse pelexando bastante. E nada, hasta aquí a miña presentación, espero que virades un pouco claro cal é a problemática e cal é un pouco a salida, e se tedes calquera pregunta, calquera dúbida, queredes que vos pase fontes destos datos ou o que sexa, aí tedes o meu correo, o meu Twitter e o meu Twitch, que non o uso moito porque non teño moito tempo de streamear, pero de vez en cando ando por aí. E nada, moitas gracias a todos e moitas gracias a Carballo Interplay por invitarme tamén. Pois moitas gracias, Samku. Eu creo que, bueno, as dúas presentacións foron brillantes e abren, por un lado, pues é como é inevitable cabrearse, ¿no? E pensar no injusto que está montado este mundo, que supoño que tamén é como apuntabas por aí, amplía todos os síntomas chungos que hai na sociedade, supoño que tamén porque é un lugar moi anárquico, non, moi pouco controlado, no que o mercado e as propias dinámicas do patriarcado as que mandan, e cambiar iso é complicado, pero temos xa algunha pregunta por aí. E vou directa con elas. Pregúntanos María Ozami se pensades que os xogadores teñen máis tempo para entrenar por ter máis tempo libre ou menos responsabilidades. E tamén pregunta a mesma persona se podes profundizar un pouco no tema da xerarquía que comentou Samku. Non sei se Marina entendeu así en galego as preguntas. Sí, la mayoría lo entiendo, sí. Si quieres que te repita algo, lo repetimos sin ningún problema, ¿vale? Tener las preguntas por ahí también para leer. Pues nada, ¿crees que teñen máis tempo que un factor para que haxa máis xogadores e que eles teñen máis tempo libre ou menos responsabilidades? Pois é unha cuestión interesante porque moitas veces cando se fala desta suposta es que as mulleres son peores, por eso non... Por exemplo, na ciencia se fala moito, non? De, claro, es que Perico pode dedicarse todo o seu tempo do seu día a escribir papers porque a súa nai ou a súa muller lle fan a colada e non sei que. Creo que nos videoxogos menos porque xeralmente son moi xóvenes os xogadores, pero sí que penso que xa a un nivel competitivo o que pasa é que moitas veces, como as mulleres cobran menos, ganan menos, non poden só dedicarse a xogar. Mentres que un home, non sempre, claro, hai moita pelea polo medio antes de chegar a ser profesional, pero xa cando estás establecido nun equipo profesional, e de feito fala Heidi desto no documental de Marina, sí que é certo que os homes chegan a ganar suficiente como para manterse solo con eso moito antes que as mulleres, e as mulleres moitas veces teñen que compaxinar, pois eso, competir e ser xogador profesional con outros traballos. Bueno, esto también viene como podemos incluso a remontar a Virginia Woolf con una habitación propia y hacer el paralelismo entre escribir y jugar, ¿no? Y hablemos también de cómo, aunque ahora pasa menos, en mi generación pasaba más, a los niños cuando son pequeños está súper normalizado y bien visto regalarles consolas, pero a las niñas no tanto. La mayoría de niñas de mi edad que juegan a videojuegos desde que son pequeñas es porque tenían un hermano y jugaban con él o le cogían la consola, o han tenido la suerte en mi caso, que yo creo que soy más bien una excepción, de que mi padre a mí me ponía a jugar videojuegos porque a él le gustaba, ¿no? Entonces es porque hemos dependido de un hombre, de la familia, para jugar a videojuegos. No se nos ha regalado un sistema de entretenimiento, ¿no? Una consola o un ordenador para jugar, y aun cuando lo hemos tenido, accedemos a él, y yo creo que eso también pasa ahora, no está igual de bien visto, que evidentemente todavía tenemos los lastres de que el gaming está mal visto a nivel general, ¿no? Pero creo que todavía hay un sesgo de género ahí claro, que a los niños no está tan mal visto que estén, 4 horas jugando seguidas delante del ordenador en su tiempo libre. Con las niñas está todavía peor visto, ¿no? Entonces, si le haces shaming, si como que le reprendes a las niñas por pasar demasiado tiempo jugando, cuando, podrían hacer algo más útil, como ir a danza o como tocar el piano o como otras cosas, a los niños no se les tiene como esa presión de que deberían
gastar su tiempo en cosas que los adultos consideran más o menos útiles, ¿no? Está como ya más establecido, más normalizado, que el niño, pues cuando acaba de hacer los deberes y quiere estar 4 horas con sus amigos jugando al Fortnite, pues está bien, ¿no? Pero con las niñas es mucho más difícil. Pero claro, es que con todo esto se junta pues el tema de eso, del tiempo libre, el tema del dinero, y luego que cuando las niñas también, entiendo, se meten a jugar online, pues lo que ya decía en el documental, ¿no? Que es muy difícil que se queden en el juego online porque la hostilidad hacia ellas, en cuanto se sabe que son mujeres, es horrible, ¿no? Entonces, es que son tantas barreras que lo raro es que haya llegado alguna mujer al top, ¿no? Vale. Antes de pasar a esta pregunta de la jerarquía que comentaba Sanku, porque creo que ten igual que ver un pouco máis co mundo da industria, ¿no? E da profesión. Bueno, o no, quería saber, cando falamos de acoso, por que se dá, en que condicións calquera rapaza que nos poida estar vendo e que sufra acoso pues en silencio moitas veces e que tampouco teña como esas redes de apoio para compartilo e demais, como se sale de aí? O sea, que maneiras ou que existe algún sitio onde poder compartir experiencias e digamos un pouco a nivel local, ¿no? Que grupos de apoio ou de maneira colectiva están combatindo o acoso e logo a nivel individual que consellos lle dades a rapazas que queiran xogar máis e que se vexen así un pouco limitadas ou cohibidas ou directamente non lles sufran por estar aí? Empezo eu? Sí. Vale. En primeiro lugar, creo que o máis importante é que esas rapazas escoiten que non importa o boa, guapa, delgada, pro que sexas, non importa. O sea, ese acoso non é sobre ti, non é a ti, non é polo que eres, non é por como eres, e vai estar aí sempre. Entón, que non o tomen como algo personal, que non deixen que lle afecte por eso, porque o podes racionalizar desta forma. E despois, que busques esa xente que sí que pode xogar cómoda, non? E afortunadamente agora, ca xeneralización do uso de Twitter, de Twitch, de Discord, é relativamente fácil crear esos grupiños de colegas cos que podes xogar, aínda que donde ti vivas, ou no teu instituto, ou no teu colexo, igual estés un pouco máis só nese aspecto, non? Sí, o sea, poco más que añadir. Yo creo que es triste, no debería ser así, pero tener espacios seguros es imprescindible para continuar, porque al final, si no, la alternativa, y es lo que ha venido pasando hasta ahora, es quedarte por el camino, ¿no? Hay muchísimas mujeres que dejan de jugar online, de hecho hay muchas chicas que de hecho, grabando Nerfeadas, me decían que dejaron de jugar online pues eso, por la hostilidad que recibían, y desde entonces solo juegan a juegos de campaña single player, ¿no? Juegos donde no tengan que interactuar con desconocidos. Entonces, sí, o sea, apuesto sobre todo por buscar grupos de apoyo, aunque entendemos que el problema no somos nosotras y nosotras no somos las que deberíamos encontrar estrategia. La estrategia debería ser que se educara a los hombres y los hombres dejaran de tener este tipo de actitudes. Pero bueno, partiendo de eso, pues eso, espacios seguros para que no te hagan abandonar algo que a ti te gusta. Tú con Nerfeadas buscabas un poco, además de divulgar este problema, buscabas también a la hora de pues, las presentaciones que tenías planteado hacer, que seguramente muchas, pues por toda la pandemia, justo por el momento en el que se empezó a publicar Nerfeadas, no sé si has podido hacer la gira de presentaciones que hubieras querido hacer, pero ¿estaba en tu idea hacer comunidad y digamos, llevar ese activismo más allá de la divulgación para generar o ayudar a que se generen esas redes de apoyo? Sí, de hecho, pese a que evidentemente Nerfeadas es como para todo el mundo que quiera saber un poco más y que pueda saber del tema con voces propias en primera persona, sin que sea un medio generalista intentando hacer clickbait,
descontextualizar palabras o intentar simplemente hacer un lavado de cara, ¿no? Yo quería que fuera un proyecto de mujeres feministas para mujeres feministas, hecho por mujeres feministas y que saben en primera persona lo delicado que son los temas que se están tratando y los conocen en profundidad, mejor que nadie, mejor que un periodista de cualquier medio generalista o lo que sea. Sí, o sea, en gran medida el objetivo era llegar a un montón de chicas jóvenes que de alguna manera tenían interés en videojuegos o que tenían claro que querían dedicarse a esto, pero estaban perdidas o no tenían ningún referente, ningún apoyo, pues eso, no conocían nombres de otras mujeres que tuvieran esa sensación como de apoyo, de, hey, esto que me pasa a mí no es individual, es un problema sistémico. Hay otras chicas que han pasado por esto, ahora tengo sus nombres, quizá puedo contactar con ellas o voy a escuchar o ver o jugar lo que han hecho, lo que han dicho, lo que han escrito, ¿no? Entonces, que pudieran ver a un montón de mujeres que ya están ahí sin, por supuesto, esconder ninguna barrera, no poniéndolo bonito porque no lo es, diciendo las cosas que son, pero... claro, o sea, explicando esto hace que, pues, que tengan referentes, que no se sientan solas, que puedan ver trabajos que ya se han hecho por otras mujeres, que sepan que tienen redes de apoyo, que sepan proyectos previos que se han hecho, que no va a ser fácil, pero que se puede y la idea es que cada vez seamos más para que estos problemas cada vez sean menos, ¿no? ¿Y has recibido feedback? ¿Has visto un poco resultado de que la gente haya visto Nerfeadas y te haya contactado o se haya creado algún tipo de movimiento a partir de ver tu documental? A ver, ¿cómo hablo de esto? A ver, sí que hay un montón de chicas que celebran Nerfeadas y que les ha gustado mucho tener Nerfeadas y que lo están siguiendo cada semana y comentan en Twitter que se sienten súper identificadas con estos testimonios o y a mí también me pasa eso, ¿no? Pero sí que creo que la serie debería haber tenido muchos más visionados o mucha más repercusión de la que está teniendo. En parte creo que queda, o sea, que se transmite un mensaje que estamos denunciando con esto, ¿no? Que es que a los gamers, a la comunidad gamer en general y también a la prensa especializada de videojuegos no les interesa lo que tenemos que decir porque no hemos tenido repercusión entre ellos y la poca que hemos tenido simplemente porque entran a dejar el dislike, como está pasando también en este vídeo. Quiero decir, entran solo a ser tóxicos y a intentar como dejar su huella negativa en todo esto porque de alguna manera, y es ridículo, pero también sintomático, nos consideran una amenaza o no nos quieren aquí dentro y si nos quieren dentro de este ecosistema va a ser siempre calladas, ¿no? No gustan, bueno, desde el inicio del feminismo, ¿no? Nunca han gustado las mujeres que hablaban claro y que denunciaban cualquier situación injusta. Entonces aquí es un poco pues los restos y sobre todo ahora con internet y con el anonimato es más fácil que nunca hacer ruido. Entonces sí que creo que es triste que esto no haya llegado más lejos o no haya tenido mayor difusión porque realmente la comunidad gamer demuestra que no está interesada en este tipo de iniciativas, en este tipo de discursos y no creo que, no me parece que realmente quieran un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros, o sea, sí que ha servido mucho a las chicas, pero a la comunidad en general no le ha llegado y esto pues me parece sintomático de nos va a costar muchísimo cambiar esto y tenemos muchísimo por delante. Tendremos que ser, quizá vaya así un poco por pasos, ¿no? O sea, primero que seamos las mujeres las conscientes del problema para actuar y luego no esperar a que nos dejen hacerlo, sino cogerlo nosotras mismas. El tema de la jerarquía, Minia, que te preguntaba antes, yo lo asocié directamente porque no sé si lo situabas cuando hablabas del ámbito más competitivo o profesional o es algo que está en todas las capas del mundo de los videojuegos. Yo creo, o sea, obviamente mi experiencia es más con el ambiente competitivo y por supuesto los juegos, como decía Marina, que son single player en los que estás tú pasándote el nivel de plataformas en tu casa, no... En esa experiencia no hay nada jerárquico porque estás tú solo, pero luego a lo mejor vas a un evento, vas a un
a un, yo que sé, a un gamer y a un evento de videojuegos, lo que sea. Y yo creo que es una experiencia que es bastante intrínseca a esta cultura de la que hablamos de gamers y de los videojuegos, porque sí que es cierto que ya a nivel competitivo es más extremo, es como no me puedes decir nada porque es en plan, mira, tengo la chapita de color de oro y tú la tienes de plátano, pero creo que se dan todas las capas y que hace muchas veces que las mujeres nos sintamos pequeñas o que automáticamente no crezamos en los videojuegos, ¿sabes? Porque sí que detectamos que que si entramos y como decía Afi, pues de inicio no somos muy buenas, nos quedamos como el paria, ¿no? El último eslabón y tampoco podemos protestar y tampoco podemos, es decir, para que tú tengas derecho a decir algo sobre los videojuegos, tienes que demostrar que eres alguien, tienes que demostrar que ladras si eres diamante, ¿sabes? Para eso tienes que ser Grandmaster, para que te hagan caso y tu opinión importe. No sé si me explico. Sí. Temos outra pregunta aquí que retomando un pouco o tema do documental, o tema de repercusión ven da man da precariedade. Se houvese máis pasta detrás, habería máis difusión. Supoño que sí. Non sei se podemos igual enlazar esta pregunta co tema do mercado, marketing, os sponsors e como está todo montado de maneira igual máis excluinte para as mulleres. Que nos podes contar, Marina? Tamén como persona que colaboras con un montón de medios de comunicación e que traballas para a industria, que isto faz de maneira autogestionada máis pola parte activista, non tanto pola parte profesional, e que contraste ves entre difundir un proxecto de activismo como este e todo o esforzo que leva que a xente o vexa a como funciona, digamos, a visibilidade e o marketing de outro tipo de proxectos. Bueno, es que aquí yo no sé si la preguntaba por nerfeadas, porque hemos hablado de que no había dinero detrás del proyecto y luego hemos hablado que no ha tenido mucha difusión. No sé si se refiere a esto concretamente o hablamos a nivel general de proyectos. O sea, no sé muy bien cómo va enfocada la pregunta o cómo... Yo diría que era a partir de lo que comentabas de la difusión de nerfeadas, porque fue justo cuando apareció la pregunta, intuyo que va por ahí el tema. Sí, a ver, evidentemente de haber tenido dinero se hubiese destinado esa parte del dinero al marketing aunque fuera teniendo una productora detrás o una marca potente detrás, esa difusión ya la hubiésemos tenido por defecto, o sea, no me cabe duda. También no me cabe duda de que de haber tenido más difusión también hubiésemos tenido un mayor linchamiento, eso me queda clarísimo y en parte es triste, ¿no? Porque sabemos en algún momento que si se hace algo viral de lo que hemos hecho, algunas tienen que dejar las redes unos días para poder pues, llevar mentalmente pues todas estas olas que recibimos, ¿no? Pero sí, o sea, yo no tengo dudas de que esto al ser un proyecto personal, quizá más casero, por decirlo de alguna manera, y no algo pues con una productora detrás, con una estética más profesional, unos medios pues mejores, ¿no? Un sonido mejor, una imagen mejor, todo esto, claro, hubiese tenido más difusión, empezando porque seguramente no se hubiese puesto en YouTube, se hubiese puesto en alguna plataforma de pago y, por supuesto, en el momento en el que estás en una plataforma, yo que sé, como Movistar o como Netflix, es evidente que va a llegar a muchísima más gente. Quién sabe, a lo mejor en el futuro sí que una plataforma cree en el proyecto y en darle voz y no solo para pues eso, hacer un lavado de imagen, que esto es otro tema, sino porque realmente cree que hay que hablar de esto, que hay que visibilizarlo y se puede hacer bien y se puede ser crítico de verdad para precisamente solucionar el problema de raíz y no poner parches. Y sí, yo creo que en el futuro esto puede llegar a ser algo más mainstream, pero todavía queda, porque hasta ahora lo más mainstream que he visto relacionado con este tipo de temas son pues lo que yo llamo un feminismo muy blanquito, ¿no? Son cosas que poca gente dirá que ¡pua! Qué barbaridad están diciendo estas mujeres, ¿no? Son como... Las mujeres sufren un poco de discriminación,
Ay, vale, ¿no? Cosas que no molestan y yo siempre digo, ¿no? Que si el feminismo no molesta es que no es feminismo. Entonces, sí, yo quiero pensar que en el futuro tendremos proyectos valientes, feministas yendo a la raíz y se podrá hacer en plataformas más mainstream y que llegue a más gente. Falaba Minia ao final da súa presentación da cultura, no? De como facer un cambio de como a cultura gamer, que está como tan marcada por un xénero en concreto e a veces pensando no mercado dices, pero realmente están renunciando a un 50% da población. Por que na lógica de mercado non entra incluir a todo ese montón de mulleres que faltan? Sí que entra porque sí que se escoita por aí decir, no, claro que no nos podemos permitir todo este público potencial por parte das compañías. Entonces o que pasa é ese lavado de cara. Pois sacamos un vídeo no que aparece unha chica ou sacamos un personaxe femenino un pouco máis individualizado, menos objetivizado, etcétera. Pero o problema é que xa non estamos nun punto en que a solución sexa esa. A solución era esa, ao mellor, nos anos 80, nos anos 90. Pero agora xa se xerou esa cultura de exclusión, xa hai unha serie de patróns que non están xa ao nivel de só de diseño, só de marketing, sino que están máis metidos a nivel social, no texido social, no texido industrial, dentro das compañías, e iso é máis difícil de cambiar. Entonces, é máis fácil sacar ese tráiler ou sacar ese personaxe que, pois, por exemplo, crear un comité de igualdade dentro da empresa, ou cosas así, sabes? Ou poñer cuotas. Digamos que a solución é máis política e pasa por, digamos, establecer esos mecanismos de control de que a inercia non siga caendo sempre do mesmo lado. Sí, sí. De todas formas, eu sí que creo que visto de que sí que se dan conta de esto e de que o marketing e a cara a galería sí que se está intentando ser máis inclusivo, eu creo que eso pode ser un primeiro paso porque si as mulleres se ven entre comiñas incluídas ou como que se dirixen a elas e empezan a xogar máis, aínda que moitas se van a perder polo camiño porque logo se atoparán ca realidade de que non son tan inclusivos como parece, sí que máis entrarán e haberá máis presión interna, non? Unha vez que sí que se animen máis as mulleres a xogar, a diseñar, etc. Non sei se Marina quere añadir algo sobre isto ya para terminar. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Que sí que hasta ahora estamos viendo mejoras, pero yo estoy convencida que es todo marketing y pese a que en el mundo en el que vivimos preferimos que al menos, aunque el marketing no sea, bueno, cuando es sincero, ¿no? Sea un poco fachada, preferimos eso a como estábamos antes, pero realmente la situación no va a mejorar hasta que se hagan cambios estructurales, se tome una conciencia plena y se actúe en consecuencia. Muy bien. Pues lo dejamos aquí contestando, si queréis, esta última pregunta, que es así rápida. ¿Cuál es vuestro juego favorito? Nos pregunta Lucía. ¿Marina? ¿Yo? ¿Miriam? Yo nunca puedo elegir como uno, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho elegir un videojuego, ¿no? O sea, aparte jugamos a tantos videojuegos cada año y hay tantas maravillas que me cuesta, ¿no? Pero bueno, si queréis puedo decir 3 que me han gustado mucho, que están justo aquí atrás. Uno sería Overwatch, el otro Fallout y el otro Day of the Tentacle. Pues yo iba a decir también Overwatch porque es en el que trabajo, es un poco obvio, pero gracias a Marina me he quitado la obligación de decirlo, obviamente. Es como el más importante para mí, ¿no? Y luego me gusta muchísimo el Transistor, el Portal y el Gris. Muy bien. Pues tomad nota, jóvenes gamers, chicas, si todavía no habéis tomado contacto con nuestros videojuegos, tenéis aquí la recomendación de Marina y de Minia. Moitísimas gracias por estar con nós, creo que foi unha charla super interesante e estimulante para todas.
E nada, xa sabedes onde podedes seguir a Marina e a Minia, sabedes que podes ver todos os capítulos de Nerfeadas en YouTube, compartilos, enseñarlos a vosas amigas, nada, a seguir xogando e a seguir aí loitando porque as cousas cambien un pouco. Despedimos a Sanku e a Blisi e nada, en 10 minutos estaremos de volta con aquele, con Miguel Silva Conde, que nos vai facer un percorrido pola historia do YouTube galego. Así que nada, vémonos nun anaquiño. Ata logo. Wow. Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok. Estaba visto dende que saiu o gallego. Ok. Todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok. Siento que casi xa da igual. Siento que casi xa está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar. Siéntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, dicindo que trap.